Trabajar es en condiciones de pasteurización. Este es un autoclave horizontal, discontinuo, que trabaja con ducha de agua y puede trabajar tanto en condiciones de pasteurización, es decir, por debajo de 100 grados, como en condiciones de esterilización hasta 135 grados. Es para aplicación de tratamientos a alimentos envasados, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora es, digamos, cómo funciona el autoclave, las ventajas, las desventajas y luego les pido que tomen nota porque ustedes van a tener que volcar en el TP esa información. Bueno, y la idea sería aplicar un tratamiento de pasteurización, en este caso a cortes de carne que van a estar envasados al vacío. Sería una cocción pasteurización, digamos, aplicar, ¿sí? Y vamos a aplicar un determinado protocolo que ahora les voy a contar mientras avanzamos. Lo primero que les voy a contar entonces es las características del equipo. Este equipo es un autoclave, como les dije, horizontal, es discontinuo, porque implica, digamos, su operación implica que se cargue el producto, en este caso en el canasto, que está acá, en las distintas estantes del canasto, se carga el canasto en el autoclave se cierra, se comienza la operación, una vez que finaliza la operación, se evacúa el agua y se descarga el canasto y se descarga. Funciona con ducha de agua. Este autoclave, la marca de este autoclave es Steriflow Barriquan. Este autoclave fue diseñado y construido en Francia por la empresa Steriflow. Esta empresa es una empresa que originalmente producía autoclaves para funcionamiento con vapor, pero cuando en Francia, en la década del 70, mediados 70 y fines de la década del 70, comienza a desarrollarse la tecnología de cocción bajo vacío, que se llama, que es una tecnología que desarrolló un chef francés, se llama Jean Pralus, que implica la cocción del alimento dentro de un pouch, dentro de una bolsa plástica. Se empezó a ver que los autoclaves convencionales no servían para eso, porque ya lo había contado, tiene una serie de cosas. Entonces, esta empresa empezó a trabajar en el cambio de la tecnología y desarrollaron este autoclave que fue cambiar el vapor por el agua como medio de calefacción. Entonces, trabaja con ducha de agua, eso implica. Hay una bomba que ustedes van a ver, ven esto acá, es una bomba centrífuga que toma el agua por el fondo del autoclave y lo envía a esto que es un intercambiador de calor. Después vamos a ver, cuando vayamos a mostrar, yo les voy a mostrar la bomba, pero digamos, la misión de la bomba toma el agua del fondo de la cámara del autoclave y la salida de la bomba envía el agua a este intercambiador de calor. Ese intercambiador de calor en ese intercambiador de calor el agua va a estar intercambiando calor con vapor durante las fases de calentamiento y de mantenimiento de la temperatura, o con agua fría cuando ya cortemos el proceso térmico y empecemos a enfriar. Y el agua, en ese caso el agua fría puede ser agua que venga del tanque de la planta, digamos, como en nuestro caso, que alimentamos el agua de enfriamiento, es agua que proviene del tanque de agua, y entonces la temperatura iba a estar entre 15 y 20 dependiendo de la época. Si en invierno va a ser un poco más baja, en verano va a ser un poco más alta. La otra alternativa es trabajar con agua que venga del sistema de refrigeración, y entonces uno podría tener agua por debajo de 10 grados. ¿Sí? Nosotros ese sistema no lo tenemos, pero el equipo sí puede estar anexado a un sistema de agua de enfriamiento que trabaja en eso. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? La bomba toma el agua del fondo, lo envía al intercambiador de calor y luego regresa por este tubo, regresa a la parte superior. Acá, si se acercan, van a ver que hay una placa perforada
acá hay toda una placa perforada donde el agua se distribuye, o sea, allí entra un chorro del agua, el agua se distribuye en una cámara que tiene acá y al pasar por la placa perforada se forma una lluvia de agua. Esa lluvia de agua atraviesa todos los paquetes o los envases con el alimento que están contenidos en el canasto. ¿Cuál es por qué podemos trabajar en condiciones de pasteurización y en condiciones de esterilización? ¿Por qué? Porque este equipo, a diferencia de un autoclave convencional de vapor, donde la presión y la temperatura la da el vapor, en este equipo se separan los efectos. O sea, el agua controla o aporta la carga térmica. A su vez, el equipo tiene la posibilidad de inyectar aire en la cámara. Entonces, el aire nos va a regular la presión. Entonces, es por eso que podríamos tener un alimento pasteurizado, siendo esterilizado, con agua líquida a 120 grados. ¿Cómo puede ser que tengamos agua líquida a 120 grados? Bueno, porque si hacemos entrar aire a la presión termodinámica correspondiente, vamos a tener agua líquida, ¿sí? Entonces, ¿por qué se decidió cambiar de vapor a agua en su momento cuando se hizo la mejora de estos autoclaves? Porque el tema es que, como les decía, cuando se empezaron a desarrollar los nuevos envases plásticos multilaminados, se empezó a ver que el vapor producía, que era necesario darle más presión en la etapa de calentamiento. Había toda una historia, la industria conservera estaba acostumbrada a trabajar con lata. Las latas tienen resistencia mecánica, entonces durante el calentamiento no hay problema. Pero cuando las latas fueron reemplazadas por plástico, se empezó a ver que durante el tratamiento térmico las capas de plástico se iban separando, se formaban burbujas, entonces se requería aumentar la presión de trabajo durante el calentamiento. Pero ¿qué pasa? Para aumentar la presión de trabajo hay que incorporarle aire al vapor, por ejemplo, si estamos en un autoclave de vapor. Y el problema es que el vapor y el aire no se mezclan bien. Entonces empieza a haber lo que se llaman bolsas o puntos fríos en el autoclave, y eso es un problema. O sea, donde el vapor y el aire no se mezclan bien, el aire es un agente térmico y ahí vamos a tener que la temperatura caiga. Entonces, bueno, ahí empezaron las distintas estrategias. Una fue, por ejemplo, incorporar un ventilador adentro, un forzador adentro del autoclave para obligar a que el aire y el vapor se mezclen mejor. La otra alternativa fue cambiar la tecnología, dejar el vapor e ir por el agua. El agua tiene, la ventaja de que con el aire sí se mezcla bien, entonces en general ese tipo de problemas no aparece. Entonces, bueno, esta empresa empezó a desarrollar estos autoclaves justamente cuando en Francia se empezaron a usar los envases plásticos para el procesamiento térmico de alimentos. Por otro lado, tiene una serie de ventajas el hecho de usar agua. Por ejemplo, y el agua, y además que en este caso en particular que el agua está en forma de lluvia. ¿Por qué? Porque mejora mucho la transferencia de calor, la turbulencia del agua mejora la transferencia de calor, además homogeniza la distribución de temperatura en la cámara del autoclave. Un problema que tienen los autoclaves de vapor que a veces hay una estratificación de temperatura. En cambio, en este caso, la distribución de temperatura es bastante buena. En general hay procedimientos o manuales de referencia en donde se pide que para un tratamiento térmico y en particular la performance de un equipo de tratamiento térmico requiere que después de un minuto las diferencias entre dos puntos cualquiera del equipo sean menor a 1 grado. En este equipo lo cumple totalmente, incluso las diferencias son menores a 0,5 grados. O sea, eso habla de una performance térmica muy buena del equipo. Por otro lado, el hecho de trabajar con agua, además de lo que les decía, una buena distribución de temperatura, una buena mezcla con el aire, este equipo lo que tiene es, al trabajar con el agua en forma de reciclo, no tiene tiempos muertos. Fíjense que nosotros cortamos el calentamiento y empezamos el enfriamiento y usamos el mismo agua para
hacer eso. Lo único que cambia es que en vez de acá, en vez de estar, digamos, el agua está intercambiando calor con vapor, va a estar intercambiando calor con agua de enfriamiento. Pero el agua de reciclo, el agua que está en contacto con los paquetes, siempre es la misma. Entonces, ¿qué reducimos? Los tiempos muertos. En un autoclave con vapor, para empezar a enfriar, primero tenemos que sacar todo el vapor, y entonces de esa manera hay un tiempo muerto de esperar que se evacúe todo el vapor, que es desplazado por el aire, por el agua, perdón, y hasta esperar que empiece el enfriamiento. Y eso en un equipo industrial puede ser 10-15 minutos, puede tomar esa etapa de reemplazar el vapor por el agua. En este equipo directamente una válvula se cierra, se abre otra y ya empezó el enfriamiento. O sea, el agua va a hacer todo, va a calentar y enfriar el agua que está en reciclo. Lo único que va a cambiar es aquí, en el intercambiador de calor, con qué fluido está intercambiando calor. ¿Se entiende eso? O sea, se reduce los tiempos. Otra cosa importante es que en los autoclaves con vapor, normalmente en la etapa de enfriamiento con agua, el agua hay que clorarla. Es un parámetro de proceso que se controla en las plantas, la cantidad de cloro que se le agrega al agua. ¿Por qué? Porque como un medio de potabilizarla y en la eventualidad de que exista en un envase una microfuga, que uno no lo detectaría, y el agua, entonces, si el agua de enfriamiento contamina el producto, vamos a tener un problema. Entonces, por eso se clora el agua. En este caso no es necesario clorar. ¿Por qué? Porque el mismo agua que usamos para esterilizar, para cauterizar, es el agua que luego usamos para enfriar. Entonces, ya está. Pero inicialmente el agua, cuando lo sacás del tanque de CO2, ¿no está como contaminada o algo para hacer esto? Digamos, en general nosotros tenemos un sistema de tratamiento del agua, pero, digamos, se supone que, aunque vos empieces el agua con una determinada carga microbiológica, vos le estás aplicando una temperatura como mínimo de pasteurización, y más aún si trabajas en condiciones de esterilización. ¿Qué más? Bueno, otra cosa es el tema del manejo del agua en una planta. Estos autoclaves en general, para no estar tirando agua digamos, como afluente, pueden tener cisternas donde el agua se almacena y luego es tomada por otro equipo, ¿cierto? O sea, hay un manejo del agua en la planta que, más allá del equipo, funciona como un sistema de reciclaje. Bien, este autoclave tiene la posibilidad de rotar. ¿Ven esto acá? ¿Ven este cuerpo acá? Ese armazón, bueno, eso se coloca el canasto, acá hay una parrilla que se baja, hay una manivela acá, se baja, se presiona todo el paquete de envases y puede rotar. La rotación puede ser en sentido horario o en sentido antihorario, o puede tener una rotación en sentido antihorario, otra rotación una y una. Uno programa cómo quiere que rote y con la velocidad que quiere que rote. Puede rotar hasta 9 revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Cuándo sería necesario, cuándo sería necesario rotar? ¿Por qué deberíamos rotar? ¿Y en qué condiciones? Y para que se produzca mejor la convección adentro del alimento. Sí, para mejorar claro, sí. Otra situación es cuando hay productos que se pueden estar quemando superficialmente. Sí. Pueden ser, por ejemplo, los productos lácteos, sobre todo si son algo viscosos, que hay que renovarlos rápidamente en la superficie. En ese caso conviene moverlos. Conviene moverlos. ¿Qué tipo de rotación es esta? Nosotros habíamos visto dos tipos de rotación, la axial o la enoverente, o sea, tapa, fondo, tapa. ¿Qué tipo de rotación? Tapa, fondo, tapa. O sea, ¿ven? El canasto va a rotar respecto al eje principal del autoclave y los paquetes van a estar rotando junto con el canasto, ¿sí? La axial era cuando el envase rotaba sobre su propio eje. Eso se logra en autoclaves continuos, en este tipo de sistemas no. Bien, es importante el tema de la rotación. Lo primero que les pregunta un proveedor de este tipo de equipo
es si necesitan rotar o no, porque el cambio, o sea, ellos producen el equipo estático sin posibilidad de rotación o el equipo para rotación, porque todo eso requiere un sistema de reducción de un motor con un reductor de velocidad para producir el movimiento del canasto. Entonces, que en este equipo, como es un equipo de planta piloto, no es complicado, pero en un equipo industrial que puede tener 4 o 5 canastos ya es mucho más complejo mover todo eso con el peso que eso significa cuando está cargado de producto. Entonces ellos lo primero que le preguntan es, ¿necesita rotar o no? Si no necesita rotar, para usted va a ser mejor porque el costo del equipo cambia sensiblemente. Y es muy importante. Este tipo de equipo, una cosa que me olvidé de mencionarle, la empresa que lo produce es Microflow, Steriflow Barrican, y el modelo de este equipo se llama Microflow, porque es el modelo de planta piloto, que tiene un solo canasto. El equipo industrial se llama Steriflow, los equipos industriales, no hay uno, tienen varios modelos, pero son los Steriflow, y tienen, digamos, son más grandes en diámetro y mucho más largos, pueden tener 4 o 5 canastos dependiendo del modelo, pero en cuanto al tamaño, puede ser que una persona parada o un equipo industrial, el alto del equipo sea más alto que una persona parada, digamos, bueno, en tu caso no se para, pero digamos, eso es normal. Para que tengan una idea de la dimensión, incluso tienen unos modelos donde tienen una puerta de un lado y la salida del otro lado, o sea, tienen doble puerta. ¿Eso para qué es? Para evitar lo que se llama el paso de productos sin procesar o el flujo de producto, controlar el flujo de producto. En esos equipos en general, la entrada está en una sala y la salida está en otra sala. Para evitar que ningún producto, ningún envase pase sin